No, 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 no. Ya, no nos vayamos dejando. Es sobre la tarea, ¿no? Sí, 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 sobre Entré un la tarea. poquito tarde. Yo estaba planeando hacer, bueno, nadie de mis colegas sociólogos se ha comunicado. Y yo estaba planeando hacer sobre, lo que pasa es que ahorita hay una reestructuración en la carrera de sociología en la Gabriel. Entonces me estaba contactando con varios colegas para ahondar en el tema de la nueva actualización, ¿no? Porque la verdad que me interesa. Mire, Ruperto, Entonces perdón que lo estaba corte, planeando, perdón que lo corte, pero puede trabajar en eso, más bien, digamos, ¿no? Porque va a ser una propuesta quizás no muy directa de usted, pero es un cambio que se está dando dentro de una currícula, que la idea es esa, ¿ya? Entonces, obviamente que ya la defensa y el sustento ya lo tendría que hacer usted, ¿no? claro, Ya, me parece interesante, me parece bien, digamos, que estemos ahí. Eh, los otros compañeros, espero que también vayan de día por ahí. Hay un compañero que me mandó una carta que quiero hablar con él, después lo voy a casar, como dice. Ya, vamos a volver a lo que hemos estado avanzando nosotros. Si nos quedamos por acá, ¿cierto? En la etapa 4 que nos queda. ¿Estoy bien o mal? Porfa, no venga, que he visto que usted toma nota. Esto vimos, ¿cierto? Hasta ahí fue que quedamos en la clase pasada. Sí, exacto. ¿Ya? Eh, siguen viendo lo que estoy mostrando. Es que he parado de mandar la cámara para que mi conexión sea un poco más estable. Se Si no, ve, se ve, se ve. ya. pero dice, Ok, continuamos con la etapa 5 de la primera parte, ¿cierto? Del cuadro que habíamos hablado, cual contenía 6. Este es análisis de los principios y lineamientos universitarios pertinentes, dice. Revisión de documentos que establecen los principios universitarios que regirán la creación de la carrera. Ok, entonces nosotros no estamos creando una nueva carrera, pero si se diera el caso de hacerlo, tendríamos que basarnos en cuáles son los requisitos para formar una nueva carrera. En la universidad, por ejemplo, eh, como hay un déficit grandísimo de horas, se ha suspendido la creación de nuevas carreras. No sé hasta cuándo. No se van a crear nuevas carreras, no va a haber incremento de materia, algo por ahí. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer una propuesta para la creación de una nueva carrera. Tengo que basarme en los lineamientos. Obviamente que ahí entra presupuesto, costo, viabilidad, ¿cierto? ¿Con qué materias yo voy a trabajar para poder ir desarrollando justamente la misma? Vamos al punto 6. Dice análisis de la población estudiantil, estudio de las características relevantes de la población afines en instituciones similares. Es decir, yo voy a hacer una comparación de lo que actualmente se está dando en otras universidades, ¿ya? Y sobre todo, cómo están los estudiantes en esa carrera. Los, las actividades de estudio de la característica relevante de la población afines e instituciones similares. Los medios, consulta documentos, literatura respectiva, encuestas, entrevistas con funcionarios y expertos de diferentes áreas y alumnos. Y para ello, eh, eh, vemos la figura 2, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo justamente nosotros. ¿Ya? Esta primera etapa, así a grosso modo, sería lo que nosotros primero deberíamos comenzar a desarrollar. Investigación de las necesidades que abordará la problemática. Contextualizamos, ¿cierto? Punto de partida, contextualizar todo lo que ocurre a nivel local, nacional e internacional. Justificación de la perspectiva a seguir como la parte de ser viable
por incidir en necesidades reales. Es decir, existe la viabilidad para poder desarrollar el trabajo. Recuerden que cuando nosotros, a ver, cuando nosotros hacemos investigación, cuando justificamos, contestamos dos preguntas, ¿cierto? ¿Por qué y para qué? ¿Ok? Entonces, si yo voy a justificar mi materia, ¿por qué estoy creando una nueva materia? Porque en el mercado laboral de las diferentes, porque en el mercado laboral actual, en el mundo globalizado en el cual nosotros nos encontramos, se ha visto pertinente que deben hacerse este tipo de modificaciones en la malla curricular y en los contenidos mínimos que se dan en las materias que se ofrecen en esta carrera. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder hacer un planteamiento ya sobre qué lo que, obviamente no es eso lo que ustedes tienen que escribir, digamos, no es como ejemplo, netamente. Recuerden, cuando hacen una justificación de un trabajo de investigación, lo desarrollo dos preguntas. ¿Por qué y para qué? Eso me va a liberar mucho al momento que yo vaya a querer justificarme, ¿cierto? Voy a terminar de esto y le tiramos otra vez una discusión. O sea, investigamos, contextualizamos, justificamos, vemos cuál es el mercado laboral, ¿cierto? Pero tenemos que verlo en el contexto local, es decir, en la ciudad de Santa Cruz. ¿Cuáles son las necesidades reales que cada una de las empresas tiene para poder yo de esta manera formar profesionales con este tipo de capacidades que son las requeridas actualmente en el mercado? ¿Cómo yo lo preparo a mis estudiantes? ¿Cómo yo mejor dicho, qué yo le voy a enseñar? ¿Cierto? ¿Qué herramientas, qué saberes, qué conocimiento, qué práctica van a adquirir ellos en el momento de mi formación para yo poder lanzarlo al mercado? ¿Cierto? ¿En base a qué? A lo que estamos viendo. Investigación dice hacia qué necesita el mercado ahora. En el paso 5, análisis de los principios y lineamientos universitarios, es decir, cuáles son los parámetros que la universidad me va a exigir para que yo pueda realizar una nueva malla curricular o pueda tener cambios dentro de mi currícula, ¿cierto? Si no la voy a diseñar desde cero, si no voy a crear una carrera, entonces, ¿cómo yo lo hago? ¿Cuáles son los objetivos? Habíamos dicho que en la universidad hay un departamento que se llama DICA, que es Dirección de Investigación, algo por ahí, y ahí hay la unidad UDE, que es la Unidad para el Desarrollo de la Educación Superior, la cual está encargada de capacitar a los comités que van a diseñar la malla. Y en el punto 6, el último que estamos viendo ahorita, es el análisis de la población estudiantil, ¿cierto? Entonces, yo voy a trabajar, por así decir, con colegas de otras universidades para ver cómo se está llevando a cabo la carrera, ¿cierto? ¿Qué cantidad de alumnos tienen eso? Y yo también puedo realizar una encuesta a los estudiantes, es decir, ¿qué estás llevando vos y qué crees que son las necesidades que vos debes tener? Eh, yo siempre he dicho, ¿cierto? La Universidad René Moreno ha sido criticada muchas veces por estudiantes de las universidades privadas, pero ahora la universidad cuenta con mejores laboratorios y estudios para poder trabajarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la práctica que tienen ellos? ¿Cierto? Modelos de graduación, si realizan trabajo dirigido, qué tipo de evaluación se realiza estos trabajos dirigidos, quién lo diseña los trabajos dirigidos, son necesidades de los estudiantes o los trabajos dirigidos o los trabajos de campo son netamente diseñados por la jefatura de carrera con el docente que da la materia y no le da ningún tipo de beneficio, más que para la carrera y para la carrera que tiene ingreso. ¿Entienden? ¿No? Entonces, si yo voy a diseñar un curso de capacitación y actualización, tengo que ver también que cumpla esas funciones. ¿Ok? Entonces, ver, digamos, podríamos llamar el grado de satisfacción que tiene voy a prender mi cámara, el grado de satisfacción que tengo una alergia, ando cada rato moviendo mi nariz, el grado de satisfacción que
que tienen los estudiantes en las universidades donde ellos actualmente se encuentran. ¿Ya? Ese era el último punto. Si ustedes se dan cuenta y trabajan de manera directa, más allá de las actividades, de lo que se les he dado, las actividades van a ser una guía a cada uno. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a poder desarrollarlo cada uno de ellos? Ahora vamos a entrar a la segunda parte, pero quizás no vaya a influir mucho en lo que nosotros estamos viendo ahora. ¿Ok? Entonces, esta es la fundamentación de la carrera profesional. Ahora vamos a ver la determinación del perfil profesional. ¿Qué tipo de estudiante yo veo que se puede formar en la carrera que estoy ofreciendo? ¿Cierto? Es como si yo fuera un reclutador de estrellas de algún determinado deporte. Ok, yo quiero que vayan trabajando ellos, entonces yo digo, a ver, tenés que dirigirlo a este aspecto de acá para que puedan trabajar. Yo voy a agarrar a mis estudiantes, te voy a decir, vos servís para estudiar ingeniería, filosofía, arte, letra, lo que sea, ¿cierto? Pero eso yo también tengo que determinar cuál es el perfil a cual está dirigido. Dice, una vez establecida una fundamentación sólida de la carrera que se va a crear, es decir, estoy creando una nueva carrera porque se necesita. Había hecho un comentario yo, creo que al inicio de clase, fue que, por así decir, en la universidad no había la carrera de medicina. Y la carrera de medicina decidían que se forme porque en otras universidades se daba, ¿cierto? Entonces no es ningún tipo de fundamentación validera si yo es que quiero hacer un tipo de cambio real. Es decir, voy a crear una carrera que se necesite. Imagínense, medicina y odontología, primero se creó odontología y luego medicina, le quitó más del 50% de estudiantes a las universidades privadas donde se daba, ¿cierto? Es más, incluso hasta las mismas carreras de la universidad ganaron porque cuando hacían su traspaso, obviamente solo aceptaban alumnos de la católica, igual tenían que pagar una cierta cantidad de dinero para poder ingresar a estudiar esta carrera. ¿Ok? Dice, bueno, vemos una fundamentación sólida. Dice, es necesario establecer las metas que se quieren alcanzar, determinando el tipo de profesionistas o profesionales que se intenta formar. Esto se realiza con base en una fundamentación establecida. Habíamos dicho, ¿cierto? Una fundamentación psicológica, filosófica, eh, dirigida a lo que es educación. Se me van las palabras hoy día. Dice, en esta segunda etapa, dice, la metodología comprende la creación de un documento en donde se contemplen las habilidades y conocimientos que poseerá el profesional al egresar de la carrera. ¿Ya? A este documento se le denomina perfil profesional. Nosotros nos estamos adelantando un poco, ¿cierto? Pero no nos estamos saliendo del contexto dentro de lo que hemos visto en los dos, o estamos viendo en los dos primeros temas. Nosotros vamos a hablar de la creación de una nueva materia, ¿cierto? Con una fundamentación. Vamos a ver los 6 puntos. No vamos a hablar del perfil del egresado, pero eso también nos servirá a nosotros. ¿Por qué? Porque dice que tiene que tener un planteamiento sólido sobre qué es lo que yo quiero hacer. Es lo que le decía, ¿no? Es como cuando yo agarro un diamante en bruto y lo empiezo a formar para tallarlo. Fuera lo ideal, ¿cierto? Que nosotros nos agarren como una empresa, nos recluta, nos meta ahí, nos saca especialistas en muchas áreas
Y esa especialización o esos nuevos conocimientos que vamos adquiriendo genera que nosotros podamos conseguir empleo de manera inmediata. ¿Sí o no? Yo tengo los conocimientos, tengo la práctica, pero lamentablemente no se da. Sí, ¿no? Entonces tendríamos que ver también nosotros eso. Eh, no sé en cuáles de los 5 puntos, a ver ustedes, no para ahora, pero vayamos pensándolo a medida que vamos haciendo la clase. ¿Qué ayudaría? ¿Qué ayudaría a un egresado con los conocimientos, obviamente, que se adquiere en la carrera, a que éste pueda adquirir un empleo ni bien termine la carrera? Eh, Dentro de los principios de la universidad está la de establecer lineamientos con las instituciones departamentales, ya sean de gobierno o no, para que los profesionales que forman puedan irse de manera directa a trabajar. No ocurre, ¿cierto? Hay muy buenos alumnos que terminan la carrera y no pueden pillar trabajo. Quizás también esto influya en cuanto a los requisitos de la empresa, es decir, eh, el empleador tiene ciertos requisitos eh, que nos, que nos piden o nos solicitan para que nosotros entremos a trabajar. Yo he hecho siempre mi área, digamos, ¿no? Falta nomás que al empezar ponga que sea de la NASA y que hubiera salido de colegio, hubiera terminado la universidad a, lo, a los 15 años, porque son, llamémoslos así, y perdón por la expresión, son estupideces que se dan, ¿cierto? O sea, te piden un montón de requisitos con experiencia, pero te piden que no pases de cierta edad. Un profesional aquí en Bolivia sale entre los 22 a 23 años. Si hablamos de alguien que comienza la universidad en edad que le corresponde, ¿cierto? Pero hay personas mayores que entran a estudiar a la universidad a medida de su disponibilidad o a partir de los requerimientos. Hace 10 años atrás han desaparecido las personas empíricas dentro de las empresas. No hay, digamos, un salario para un profesional que ocupe un cargo gerencial, podríamos llamarlo así, que sea empírico. Sí, ¿no? Necesita tener un cierto grado de formación, más allá de los conocimientos que él tenga, sí, pero tampoco la empresa lo va a premiar porque estamos hablando de requerimiento. ¿Qué dicen mis amigos sociólogos sobre este tema? A ver, de a uno, de a uno. Daniel, a ver, por entrar tarde. ¿Qué dice Daniel? A ver, ¿cuál es la visión tuya referente al tema, digamos, de los requisitos profesionales de las empresas? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace, digamos, o qué es lo que no permite que vos como profesional en cualquiera de tu área, a pesar de haber sido un excelente estudiante, no puedas conseguir un trabajo de manera inmediata al concluir el tuyo, a no ser que tengas influencia, que seas político, que tengas amigos, ¿cierto? Um, a ver, yo creo que influirían dos cosas, ¿no? Una, personalmente creo que el hecho de que la carrera de sociología no es conocida, o sea, no, varias empresas no saben de a qué se dedica esa carrera, o qué es lo que hace, o qué es lo que hace un sociólogo, y eso, ¿no? A veces como que dificulta de cierta manera porque cuando busqué trabajo y todo es como que a veces me preguntaban de un sociólogo y qué hace un sociólogo, es como que no tienen conocimientos del perfil profesional y Lo comparto no eso, solo yo tampoco conocía, hasta que ¿cómo hablo dice? con ustedes, digamos. Yo tampoco lo conocía, yo pensé que ustedes eran filósofos. Sí, sí, otros nos confunden con antropólogos. Y otro sería de que
O sea, también no es tanto de qué es lo que hace un sociólogo, sino también de qué es lo que sabemos o qué es lo que yo sé hacer, porque puedo decir que en la universidad avancé el área de proyectos y planificación social, gestión social y todo, pero si verdaderamente no lo avancé, pero no me lo aprendí y todo, quedé en nada igual, digamos, porque tuve igual compañeros y también me incluyo en algunas materias donde pasé solamente o estudiaba solo por la nota y algunas cosas como que no llegué a aprender eh, bien, digamos, en sí la materia. Aún así, algunas como que a veces no le da tanta importancia, ¿no? O sea, solamente te enfocas en la nota y no verdaderamente decir, pucha, tengo que aprender porque me va a servir más adelante. Ya cuando salí de la U ya fue como que dije, Mienchi, ¿cómo no le prestemos atención a esto? Me acuerdo que esto lo llevé y tuve que volver a leer mis apuntes o averiguar ya por mi propia cuenta. Ya. Claro, porque si nosotros nos damos cuenta justamente la práctica, digamos, o la experiencia misma, la vamos desarrollando dentro de la institución donde estamos a trabajar. A veces salimos de manera teórica y llegado el momento ya nosotros tenemos que ponernos a estudiar y ver, ¿no? Como vos decíamos, operacionalizar las cosas que hacemos. Vemos y, por ejemplo, en mi carrera, F2 es salvar, digamos. Así que siempre lo molestábamos entre nosotros. Vos sos puro F2, le decíamos, porque ese, su nota era flor de 51, digamos. Ya ha habido, digamos, yo conozco compañeros en mi área que no han sido excelentes, digamos, en referente a notas, pero ahora desarrollan sus actividades en cargos jerárquicos con muy buen sueldo, muy buena remuneración y conocimiento que ellos han ido adquiriendo. Yo no sé ustedes, pero yo no comparto la idea de que una evaluación que te hace la universidad es un parámetro sobre los conocimientos que vos tenés, ¿cierto? Eh, yo te puedo preguntar, o en la parte técnica, digamos, una pregunta donde tú no sabes la teoría, por así decir, pero manejas muy bien la práctica y es relacionada en el área justamente que pasa. No sé, Marcela, si hay ese caso en la parte de petrolera. ¿El caso de qué? Disculpe, doctor. De que, por así decir, la mayoría de las materias en tecnología son teóricas prácticas, ¿cierto? Sí. Pero las evaluaciones generalmente se hacen de conocimiento teórico, pero al momento de que un profesional en esa área justamente maneje la practicidad mayor que la teoría ya en el mundo laboral, digamos, ya ejerciendo la profesión. En realidad es casi 100% teórica, ¿no? Porque la parte práctica uno ya la ve en el último semestre, que es el que hace las prácticas petroleras, ¿no es cierto? O sea, hablando de lo que les enseña, yo estoy considerando parte teórica tanto lo que uno aprende como ejercicios, prácticas y todo eso. Pero como usted menciona, el mundo laboral ya lo ve recién afuera, cuando ya sale de la universidad o cuando está en el último semestre, que es las prácticas petroleras. Cabalmente ayer estábamos comentando con el grupo y bueno, tengo esa misión, ese encargo de averiguar los convenios que tiene, ¿no?, la universidad. Tendría que tener con YPFB para que los egresados de ingeniería petrolera, bueno, no egresados, ¿no?, los que están con prácticas, vayan a las empresas de las que son dueñas pues YPFB y averiguar si hay algún convenio con alguna otra empresa, ¿no?, para que los ingenieros puedan realizar sus prácticas. Estamos en ello, recabando esa información también. Claro, porque mucho influye el área, ¿cierto? Y también, digamos, el contacto que tenga el profesor que da la materia con la parte gerencial y así mismo. Sí, le comentaba cabalmente a ella, a Nevenka y a Isabel, que a mí me tocó un ingeniero donde nos llevó a una planta, a la planta de Río Grande. A mí me tocó ir a la planta de Río Grande. Entonces, como usted menciona, dependiendo del ingeniero, ¿no? Puede uno ir a planta o pueden llevarlo a un pozo o pueden llevar al área de transporte o al área de comercialización, ya depende, como usted menciona, del docente, ¿no?
Claro, y también ahí uno tiene que ver qué es lo que más le interesa, hacia dónde yo voy a enfocar. Acuérdense que nosotros estamos hablando que ya la carrera no me saca profesional, o sea, me saca profesional bruto, ¿cierto? Pero ahora el mundo laboral tiene cierto grado de especialización. Pero yo no voy a esperar terminar la carrera, ¿cierto? Y enfocarme a hacerme cursos posgraduales o cursos de capacitaciones extracurriculares para poder aprender lo mismo. Yo estoy viendo que necesita, qué es lo que se necesita, me pongo a leer y ver más o menos en cuál de las materias que yo llevo, ¿cierto? Enmarca esos nuevos requerimientos que se está teniendo. Adecuo y yo me pongo a formar manejo de sistemas comerciales, manejo de reservas de boletos, lo que hablamos con Isabel el otro día, la parte tuya, lo que es la parte de proyecto, conocimiento de las normativas legales, obviamente que vienen casadas dentro de lo que son los proyectos que se van a realizar con los respectivos gobiernos, lo que ocurre ahorita, digamos, con, con las benditas aguas del Uruguay, ¿cierto? Estaba viendo un reportaje que le hicieron al presidente de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, donde él manifestaba que había un 60%, 60, mejor dicho, 60 millones de sobreprecio en cuanto a la construcción de esa carretera. Porque aparte que estaba mal planificada, ellos quieren hacer puentes, digamos, por hacer puentes, al fin esos puentes pueden terminar siendo diques donde van a perjudicar el celular. Entonces, en realidad se necesita hacer un estado. No, nos perjudica mucho, obviamente. Por ejemplo, otro día le comentaba a ustedes el caso de la ciudad de la Nueva Santa Cruz. Están haciendo edificios donde por lo menos van a ir a vivir 100.000 personas. ¿Dónde va a ir todo lo que ellos consuman? Es decir, las aguas, dónde van a botarlas, cuál es el direccionamiento, van a acabar, de dónde van a generar ellos su agua potable. Imagínense que tengan las cámaras sépticas ahí mismo y lo desarrollen. Hablando justamente sobre eso, comentando yo con un amigo un tema hablando de las famosas urbanizaciones. ¿Por qué se generan más? Resulta que si por así decir yo me creo una urbanización, René Moreno, llamémoslo, y hago mi cooperativa de agua bajo una normativa que tiene el Estado, voy y lo presento y yo creo mi directorio y somos presidente, vicepresidente, tesorero, todo, ¿ok? El gobierno implementa el servicio de agua mediante desaguapado o cualquier otra cosa y yo sigo siendo miembro de la cooperativa, miembro fumador de la cooperativa, dueño de la cooperativa y todos los nuevos socios pagan su factura y yo como fundador recibo un porcentaje. En negocio, imagínense, los que venden tierra no solamente venden tierra, ellos tienen un plus más en cuanto a la renta. ¿Ya? Ok, continuemos a ver lo que es la terminación del perfil. Para la elaboración del perfil profesional, se deberá realizar una investigación acerca de los conocimientos, técnicas y procedimientos disponibles, es decir, qué es lo que hay ahora en las disciplinas que serán la base de la carrera. Además, es importante determinar áreas de trabajo en las cuales podrá elaborar el profesional con base en las necesidades sociales y el mercado ocupacional detectado, ¿cierto? Incluso en la primera parte, cuando hacemos la contextualización de la carrera o de la materia, de la carrera, perdón, que nosotros vamos a trabajar, vemos la parte laboral. Para todos los puntos es indispensable, tanto para realizar el contexto, el perfil profesional, el plan de estudio, tiene que ir enfocado a las necesidades del mercado y los conocimientos que yo tengo que dar. ¿Por qué? Porque al momento que yo vaya a diseñar mi malla curricular, tengo que tener en cuenta qué es lo que yo les voy a dar a ellos. ¿Cuáles son las materias básicas, las básicas específicas, las transversales, la del ejercicio de la profesión que ellos van a necesitar? Sí, ¿no? Algunos llevamos, por ejemplo, en mi carrera, en ingeniería informática y sistemas, vemos física.
Antes era 1 y 2, creo que ahora es hasta 4. Pero, pero nosotros no lo aplicamos. Es decir, la mayoría de los que trabajan en el sistema no lo aplica. Sí en la parte de redes. Y Nevenka debe saber mejor que yo por qué aplican en redes y no en las otras carreras. Tampoco se la puede quitar, ¿cierto? Porque es un requerimiento básico para una ingeniería que tenga tener conocimiento matemática, física y química, y no sé por qué química. ¿Ya? Entonces, igual, yo les voy a enseñar qué parte de la física necesaria, digamos, si va a ser dentro de las materias básicas, o puede ser, creo que, un ratito, Marcela, creo que en Nevenka han visto ustedes física eh, ya como una materia básica de la carrera en sí, ¿no? Sí, hasta física 4 llevamos, que es física cuántica. No, pero me refiero a que no es una, a ver, las materias vienen así, ¿no? Las básicas, matemática, física y química, pero la básica específica debe estar direccionada con la carrera por la aplicabilidad de la misma en la parte de electrónica, eso me gusta. Exacto, es fundamental, fundamental para circuitos eléctricos. Marcela, dime qué era. Doctor, disculpe que vuelva al tema que conversé con usted cuando interactuó conmigo, el tema de la práctica, ¿no? Para el profesional que cuando salga a la universidad o egrese ya tenga esa práctica o esa experiencia práctica, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que solo es una materia al final de prácticas petroleras y que no hay opciones de elegir, digamos, sino donde el docente lo lleve a uno. Entonces, ahí puede ser una propuesta de adición de materias donde el estudiante pueda elegir el área en el que quiera hacer las prácticas. En realidad la carrera debería darte, por así decir, prácticas guiadas orientadas a, son 5, ¿no? Ustedes, producción, exploración, perforación, laboratorio y lodo. Ya, entonces, Ya. yo voy a hacer práctica o que la universidad, la carrera te proponga que puedas realizar práctica en un área de interés tuyo, porque no te está sacando con una especialidad, es decir, yo voy a salir ingeniero petrolero con especialidad en perforación, ya, o en transporte, Ujú. ya, sino, digamos, que me dé la opción, un abanico de opciones donde yo pueda adquirir mayor conocimiento en un área que a mí me interesa y que sé que puedo sacar mayor fruto de ese conocimiento. Sería que la carrera lo haga una propuesta como tal. A ver, va a haber práctica profesional en estas áreas y en estas empresas, por así decir, justamente que estamos hablando de la práctica dentro de las empresas. Yo les Ya. voy a dar esas 5 áreas, bueno, las que yo conozco en petrolera, y bueno, voy a escoger dónde vas a ir a realizar la práctica, pero el estudiante debe ser quien elija en qué se va a especializar. En este caso, entonces sería el contenido en la materia, no adicionar En materia. realidad, cuando vos realizas prácticas no hay contenido, ¿cierto? Porque el Mm, desarrollo de la misma creo que se basa en informes que hace el sí, estudiante con el visto bueno de la empresa donde realizó su trabajo. sí. Ah, ya. Entonces, más que todo es una guía, ¿no? De parte del docente, que le Más da a guía de elegir parte donde de uno la que debería quisiera. ser de la carrera, digamos, a ver, suponía que no es la carrera, el profesor debe aceptarte una práctica como tal, pero generalmente más allá de la carrera es el docente el que se encarga de hacer el nexo con la empresa. Ya, entonces, ver Sí, ahí en qué área te eso es vas. lo que no ocurre acá. Se puede hacer como una propuesta, disculpe porque estoy junto con Marcela, se puede hacer una propuesta que se haga a la jefatura porque eso es lo que no ocurre acá. Uno tiene que buscarse las prácticas y direccionarse, inclusive agarrar la que proponen. ¿Por qué? Porque ya el tiempo corre, porque para electrónica es una materia de sexto semestre y dentro de ella tenemos que Podrían realizar, ponerlo ¿no? como una propuesta, ¿cierto? Pero, no sé, adicional a algún contenido de la malla. Pero también debe ser más allá de un mero informe con un consentimiento de que desarrolló las actividades. Es decir, yo voy a hacer una práctica con un plus, digamos, un conocimiento adicional en la parte de perforación. Entonces,
tengo que ir al campo, por así decir, tengo que ir a Pozo y a ver cómo se trabaja. Difícil es ir a exploración, porque si uno no forma parte de exploración, no puede entrar, no puede entrar. Entonces, ver la manera, ¿cierto? Incluso en todas las carreras deberían tener esa opción donde ellos puedan hacer práctica guiada, práctica de campo, como se quiera llamar, o como se llama en cada una de las carreras, para poder yo especializarme en eso. Ruperto, dime. Dicen yo precisamente en eso, en sociología, tal vez se llama prácticas institucionales, ¿no? Donde nos toca esa materia y la docente encargada nos dice, bueno, vayan a jefatura de carrera y vean con qué institución tenemos convenio, ¿no? Entonces nos muestran todos y nos dicen, en todas estas instituciones tenemos convenio y pueden hacer. Ahora, si ustedes quieren hacer las prácticas en otra, también le podemos hacer una carta, porque bueno, vamos a abrir, nadie nos va a rechazar. Y eso es lo que hace. Lo malo de algunas prácticas, bueno, es la realidad, ¿no? De que, por ejemplo, yo me quiero especializar en ONG, ¿no? Entonces voy a CISCA. Entonces, la mayoría de las prácticas a los profesionales jóvenes no los toman en serio, ¿no? Y les hacen, qué sé yo, lo mandan de mensajeros, a comprar algo, a servir café o algo así. En algunas empresas sí. Lo que ahora se quiere hacer con esta actualización de la nueva currícula es que es lo que decía usted, ¿no? O sale un profesional y no tiene nada de experiencia. Entonces, en estas prácticas institucionales, como son 6 meses de semestre, dar un certificado de que el estudiante ya tiene 6 meses de experiencia para que entre directamente al currículum. A mí me tocó hacer prácticas en el Museo de Historia, pero la licenciada Paula Peña, encargada, también es docente de sociología. Entonces ella a mí me extendió un certificado de 6 meses como de experiencia, entonces eso directamente entra en mi currículum. Pero ahora pasa lo contrario, en que algunas empresas te dicen que tengas experiencia después que se te otorgó el título, ¿no? Entonces ya queda relegado. Y algunas empresas, como dice, que piden muchos requisitos que al final en la alcaldía, al menos me ha tocado, ¿no? Son puestos que ya están ocupados por otra persona, pero lo sacan para decir, bueno, sacamos la convocatoria y este fue el mejor, ¿no? Es que por norma tiene que cumplirse. Norma, me acuerdo con un amigo siempre, maldita norma, decíamos, ¿no? Porque estábamos trabajando en la implementación de un sistema de gestión de calidad y justamente dice, no, la norma, tenés que cumplir la norma, y la norma dice, ¿ya? Sí, me parece interesante, ¿no? O sea, yo digo, tienen la visión y como decía Nevenka, puede incluso proponerlo, lo que hablaba hace rato Klaus, igual y ahora Nevenka, esa propuesta que nosotros estamos queriendo hacerla, la podemos hacer como tesis, bajo una situación problemática bien definida y que amerita hacer una tesis de maestría. Ojo con eso, ¿ya? ¿Qué tipo de investigación la voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? Incluso hasta cómo yo voy a redactarla y cuáles son los verbos que voy a utilizar, porque eso influye en mi tesis. Hemos visto ahí en posgrado que estoy yendo a ver de un amigo, objetivos que ponen o verbos que ocupan en objetivos para tesis doctorales que no se realicen en una tesis doctoral, ¿ya? El momento de redactarlo tiene que ver, digamos, si es validero. Generalmente en las tesis doctorales son propuestas, no análisis. O no van a ser factibilidad, ¿cierto? O viabilidad, o viabilizar algo así. O no voy a poner investigar. La investigación ya está hecha. La mayoría de las tesis doctorales nos basamos en trabajo realizado. Por eso son investigaciones post facto, es decir, después que el hecho ocurre. Entonces hay que ser bien criterioso en ese aspecto, ¿ya? Con respecto a las áreas de trabajo, se requiere determinar y definir las tareas que puede desempeñar el profesional en ella. Como, además de las poblaciones o instancias para que se realizarán las labores. ¿Ok? Entonces,
lo que decía justamente Ruperto, que van profesionales a hacer, estudiantes a hacer práctica y lo ponen a hacer café, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que también eso debería estar enmarcado primero en la carta o en el convenio que existe en la universidad de que las prácticas se hagan directamente en el ejercicio de la profesión del postulante que está ahí o en las áreas que él conoce. Tampoco lo voy a poner a otro aspecto, ¿cierto? Y ahí dice, ¿no? Definir las tareas que puede desempeñar. Es decir, yo te voy a mandar a un estudiante que realice práctica en la parte de sociología con conocimientos en antropología, en guaraní, pongámosle ya, convencimiento a las otras personas, ¿ya? Nexo entre las instituciones. Entonces, y pues se puede poner ahí también dentro de la redacción de la carta, esto debido a que estos conocimientos, habilidades o destrezas, como queramos llamarlo nosotros, van a ser aquellas que van a ser evaluadas por los profesores de la materia. Razón por la cual solicitamos su apoyo al practicante que está solicitando realizar dicha actividad en su empresa. Entonces yo no voy a llegar a la ciega, ¿cierto? Yo voy a llegar con una carta firmada o realizada por el decano o el jefe de carrera, donde les diga a ellos que me pongan a hacer un trabajo de mi área, más allá, digamos, que yo les vaya a facilitar, sino para ver qué conocimientos tengo. Obviamente que los niveles donde me van a poner a desarrollar las actividades en la empresa van a ir variando acorde con el desempeño que yo vaya a tener. ¿Sí, no es? Imagínense que yo entro en una empresa solamente a introducir datos y sea flow, la voltee solamente por cumplir los 6 meses de requisito, no realice nada. Entonces, la empresa también está en lo justo de poder decirme que no pueda realizar este trabajo. ¿Ya? Doctor, Dime. entonces estaría entendiendo que es una tarea más que todo administrativa de parte de las autoridades, ¿no? De De cada carrera. ambos. De ambos, en realidad. Ya. Tendría que haber ¿Ya? una preocupación del estudiante Claro, el y también estudiante, de... por así decir, yo quiero ir a hacer una práctica en tu caso. Yo quiero ir a hacer una práctica de laboratorio, pero exclusivamente que sea en esto. O sea, no necesariamente también, ¿ya? Pero yo tengo conocimiento de... Entonces, el jefe de carrera debería redactar una carta al laboratorio de lodo de yacimiento donde solicitar que el estudiante realice una práctica. Obviamente que ahí en las instituciones del Estado no te van a poner a hacer, a barrer. Yo creo que no. Más bien ahí te ponen a hacer el trabajo de ellos. Vivísimos son. ¿Sí, no? Es en otro tipo de instituciones. El tipo, si vos vas a un lugar y el tipo puede rascarse mientras vos haces el trabajo de él, que a él le sigan pagando, pues te sientas a tu asiento y te trae café a vos para que vos trabajes por él. Pero, digamos, Mejor así se gana la experiencia, ¿no? ambos ganan, no, el uno gana dinero, el otro experiencia. Ya, pero en todo caso, digamos, la jefatura debería decir que lo que se va a evaluar al estudiante son ese tipo de conocimientos. Isabel, cuando ustedes finalizan, creo que a los graduados por excelencia, tienen que ir a trabajar a una agencia de viaje, algunos, ¿no? Con una cierta cantidad de horas. No, no solo es a los mejores alumnos. Antes no había tantos convenios como ahora que estoy viendo, que hacen muchos convenios con diferentes instituciones, agencias de viaje, con la aerolínea, he visto que están haciendo igual con el zoológico municipal para formar guías y en hoteles igual, diferentes hoteles que hacen convenios, tour operadoras y ahora hay más instituciones abiertas a cualquier estudiante, ¿no? Que tenga ya que ir a hacer sus prácticas. Sí, Está sí abierto tengo, para cualquiera. yo tengo amigas que han salido de turismo. Me tocaba el tema, a veces, tengo primos que son dueños de agencia. José Luis, digamos, el dueño de Universal es mi pariente. Antes Ya, sí tenías que ir tú a averiguar, por ejemplo, querías ir a hacer tus prácticas, supongamos al Hotel Los Tajivos.
tú tenías que ir a averiguar, saber el nombre de la persona encargada y llevar ese nombre a dirección para que ellos te lo puedan elaborar la carta y esperar que esa persona responsable te responda o te acepte, ¿no? La solicitud. Pero Sí, ahora con los convenios que hay ya es más directo, pues, ya te aceptan más directamente. deme un minuto, ya está en la última mi batería, voy a enchufarlo ya. Deme un minuto, por favor. Ok, ya. Entonces, yo creo que eso, digamos, va por parte de ambos. Si yo voy a ir a una institución, le tengo que decir, ahora la mayoría de las carreras tienen práctica, ¿cierto? Y es el estudiante el que tiene que buscar dónde y cómo realizar esa práctica. No debería darse ese curso. Ok. Dice, la conjunción de las áreas y poblaciones conducirá a la delimitación del perfil profesional, mismo que contendrá los conocimientos y habilidades terminales u objetivos a lograr por el profesional, enunciándose esto como rubros. Hoy, los elementos que integran esta etapa son, su etapa 2, dice, investigación de conocimientos, técnicas y procedimientos de la disciplina aplicable a la solución de problemas ya detectados. ¿Ya? Las actividades son análisis de las áreas de conocimiento de la disciplina relacionada con el área en la cual se hayan detectado las necesidades y identificación de las técnicas, métodos, procedimientos de la disciplina que puedan converger en el campo de necesidades y su agrupación de acuerdo a su funcionalidad. ¿Ok? No, yo creo que todas las carreras entran en este aspecto, ¿cierto? Es decir, ¿cuáles son las áreas de conocimiento que yo quiero? A ver, ahora que están los filósofos, perdón, sociólogos, ¿cuáles son las áreas, digamos? Por así decir, el petróleo hay 5 áreas, pero ustedes, ¿cuáles son las áreas más conocidas, digamos, que existe, por así decir, donde se puede hacer un tipo de especialización con la mejora de los contenidos de las materias en sí? Cri, cri, cri. Carolina, Tal vez no le entendimos la pregunta. lo que la pregunta era, hablando sobre el tema, ¿cierto? Dice, se han detectado áreas de problemas, áreas con problemas en áreas de especialización, dice, ¿ya? Entonces dice, detectar cuáles son esas áreas y mejorar los conocimientos para que el profesional pueda suplir o, mejor dicho, o dar solución a estos problemas que están apareciendo hoy en Por ejemplo, en Nevenka usted estaría en todas las áreas que se pueda imaginar. día. Electrónica en equipos, en donde todo funciona con equipos, ¿no? Cualquier Justamente lugar. ya habíamos avanzado con Marcela analizando el caso de petróleo y nos hicimos una pregunta y creo que vamos a partir de ahí. ¿Por qué traen yacimientos o las empresas petroleras o de gas profesionales externos o extranjeros para áreas jerárquicas? Bueno, obviamente sabemos que muy pocas gozan de esa área jerárquica boliviana, ¿no? Pero Niveles, la mayoría de que se niveles, no encarga áreas. realmente de operar todo. ¿Me escucha? Niveles, no áreas. Niveles, Usted exacto. tiene un nivel jerárquico, no Eh, un área. nos hicimos esta pregunta, ¿qué le falta al profesional en Bolivia para que no haya, hay fuga de talentos y hay mucho? Los mejores están fuera, lo sabemos, pero
en Bolivia buscan gente del exterior, ¿no? Entonces, partimos desde ahí para hacer el análisis. Eh, Y creo que responde también a la pregunta que nos has hecho ahora, ¿no? En este momento, cómo encontrar esa deficiencia prácticamente dentro del programa, del perfil. ¿Sí no es? Pero nosotros, digo, a ver, si yo soy dueño de una empresa, yo tengo que ver que los profesionales satisfagan todas las necesidades y los requerimientos y me puedan administrar. ¿Ok? Como usted misma decía, había profesionales en algunas áreas que no conocían, por así decirlo, lo que es la electrónica digital hoy en día. ¿Ya? Entonces yo traigo una persona que cumpla. Petrobras, voy a hablar de un poquito más de Petrobras, trae a profesionales brasileros o porque ellos necesitan que alguien supervise. No cree usted que después igual del gerente general de Petrobras, que es extranjero, hay muchos bolivianos. Y había niveles, Marcela debe saber poco más que mí, había niveles jerárquicos donde los profesionales solamente estaban así por mero cargo, por así decir. Y yo estaba en Pozo y se me presenta un problema, una fuga. Agarro, la llamo Marcela como gerente de ese departamento. Marcela le habla a Ruperto, Ruperto le habla a Carlos Daniel y así. Y hasta que aparece el responsable, le da solución, o la persona que conoce le da solución, y lo felicitan al de arriba. No al que dio la solución. Sí, ¿no? Felicidades, lo lograste, dicen. Eso ocurre en nuestra universidad igual. Hay Pero muchas. si hay falla, lo culpan al que dio la solución, ¿no? Si hay No falla, le felicitan al de culpan arriba. al Ajá, al que sí, propuso la solución. exacto. Por ejemplo, lo que ha pasado ayer, ¿cuándo ha sido? Ayer en el CEGIP, ¿cierto? A las personas que modificaron o que sacaron varios formularios. Oiga, eso es sabido. Usted va y le dice cuánto le van a cobrar y lo hace. Y el sistema, todo lo que desarrolla el sistema lo crean con un hueco. Yo siempre he dicho en la universidad, lo crean al sistema para que tenga falla. O sea, no falla, sino para que acepte todo. Inscribir fuera de fecha, hacer cruce de horario, todo lo permite. Al inicio, cuando usted escribe todo bien, por fecha no es, le llenan los cupos, no hay nada. Pero de ahí, te necesito tal cupo, la habilitan cupo, permite que haya cruce de horario. Son fallas permitidas ya a nivel gerenciales. Acuérdese que arriba los jefes, se llama alta gerencia, ¿cierto? Le voy a mostrar un día un video no un video, una presentación que hice con nuevas definiciones que se utilizan en cuanto a lo que es tecnología ya en los niveles jerárquicos que se dan, digamos, ¿no? Que si usted pone a leer, tiene que saber, y son niveles, la alta gerencia, digamos, que son los jefes, lo que usted decía, justamente es. Eh, Doctor, doctor, quizás para darle en parte una respuesta a Nevenka, y no solamente debe ocurrir en petrolera, sino en todas las carreras, me imagino, es ¿por qué traen personal del exterior? Lamentablemente nosotros somos un país subdesarrollado y nosotros no creamos, no fabricamos equipos, no hacemos, nosotros compramos afuera. Entonces, cuando hay algún problema o se trata de algún desarrollo o avance tecnológico, tenemos que traer a los de afuera porque ellos son los que han desarrollado la tecnología. Bueno, para responder en parte la pregunta, ¿no? pero más allá de ellos, hablemos justamente si vamos a tocar el tema de educación. Nos traen a cubanos que son expertos en educación, a, a cubanos expertos en medicina, ¿cierto? No sé cómo serán los hospitales en Cuba, no lo sé. Yo conozco profesionales cubanos que han venido hace más de 20 años a Bolivia a trabajar en la universidad en un área específica. Y no se fueron porque aquí ganan más. Por más que el gobierno a ellos les quite la mitad de su sueldo, ellos hacen cursos aparte que no está contemplado en el contrato y ganan. ¿Ya? Pero también agarran y se especializan.
por así, en la parte de acreditación, en la parte de diseño curricular, en la parte de nuevas tecnologías, se especializan en ello y lo van dando, ¿cierto? Y tiene la Ujú. validez que es cubano y que es doctor y que viene de afuera. Pero ellos no lo aprendieron allá, lo aprendieron acá. Entonces, es como dicen, ¿no? Yo creo que tendría que haber una validez dentro de las instituciones. Yo no soy regionalista, pero así haría. Si yo dependiera de mí, primero, si estoy en Santa Cruz, debe ser un profesional de Santa Cruz. Por ejemplo, el que es del SEDUCA, digamos. Allá no hay profesionales, no hay profesores cruceños que puedan cumplir y que sean masistas. Ay, pero es pues por decir que ellos son mejores que nosotros. Primero que sea cruceño. De ahí que sea boliviano y recién buscar extranjeros. Y eso yo lo haría por región, ¿cierto? A un profesional en La Paz, paseño. ¿Por qué? Porque conoce la idiosincrasia. Este profesor, yo el otro día lo estaba entrevistando y él hablaba que la pinta, ¿no? Pero más parece músico del... ¿Se recuerdan los trajes que no sé si han visto al trío oriental, ¿no? Con las solapas brillantes de su traje. Ruperto lo sabe, ¿no? ¿Qué dice Ruperto? Usted que más o menos ha estado metido por ahí. A mí me molesta mucho ese aspecto. Y en la universidad lo mismo, digamos. O sea, hay buenos profesionales. Mire, yo le saco el sombrero a un jefe de carrera que tuve. Salieron los dos primeros profesionales de mi carrera y lo metió a trabajar, que no tienen experiencia, ellos saben. Y los dos fueron los primeros en defender y los dos sacaron 100 de nota en su defensa de tesis. Ese fue, digamos, su background, digamos, ¿no? Su respaldo que ellos tenían para poder realizar. Y tipo que usted va a su clase y son espectaculares. Han desarrollado programas, lo han hecho. Quizá, digamos, lo primero que presentaron no era muy llamativo porque uno hizo un compilador es un preprograma, digamos, y otro hizo un hipertexto, un texto largo, y el hipertexto que él hizo, como era evangelista, hizo una Biblia. Usted ponía el capítulo y el versículo y automáticamente le buscaba dentro del contenido que era de la Biblia. ¿Ya? Pero entonces ellos se especializaron en esa parte, o sea, en desarrollar sus actividades. Si yo no le doy una oportunidad a una persona joven que salga de una empresa, no va a poder adquirirla nunca. Sí, no, ¿eh? La experiencia está y si uno no se arriesga, no lo va a lograr. No sé si vio la película de Jaime Escalante, por ejemplo, ¿no? Allá él se comprometió y los chicos no eran muy buenos en el área, pero él decía que sabían y cambió la mentalidad y la modalidad de enseñanza, que al fin y al cabo eso es lo que nos forma a nosotros como profesionales, es decir, yo tengo que tener un profesor, aparte de enseñarme, con una mentalidad diferente a los demás, que inculque eso en mí, a decir, por así decir, vos sos mejor, vos sos bueno, vos sos excelente. Porque en tecnología, dicen, lo cuentan, como contando un ganado, máximo 10 van a probar mi materia. ¿No, Marcela? En mi época al menos era así. Y los Hubo un niñitos, docente que decía cadáver, le podía cadáver, o sea, de sobrenombre a los estudiantes y del uno era cadáver uno y así sucesivamente. y los niños de humanidades se quejan porque el profesor le dice cualquier cosa. Cuando hacen dibujo en la universidad, usted le presenta y con marcador, ni siquiera un lápiz, ¿no? Y esta raya, ¿por qué no le cita así? ¿Y por qué no así? Toma, anda. Le presentan maqueta y esto le vuelan el techo y no sirve. No es, digamos, no es la manera, ¿cierto? Yo voy a evaluarte en función, no un conocimiento final. Yo soy partícipe de que las evaluaciones deben seguir una secuencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo voy viendo si el estudiante sabe. Yo tengo ese problema con mis alumnos en investigación. Ya yo voy viendo punto por punto
Y hay algunos hechos los vivos, como saben que yo soy tranquilo, se salen y vuelven finalizando el semestre con el trabajo listo. No, le dije, pero vos no me has presentado porque yo lo tengo en el trabajo. No, le ¿y las evaluaciones dónde están? Por así decir, si el alumno me presenta 10 trabajos, ya, eso significa 50 puntos. Y su trabajo él lo defiende sobre 50. Y así va disminuyendo, 5 puntos. Entonces, un alumno que presenta 6 veces, no quiere decir que su trabajo previo va a valer 30 puntos, pero sí su defensa lo va a hacer sobre 30, tampoco vale 30, ¿entienden, no? Pero voy yo evaluando los conocimientos de a poco. Me ha servido mucho, no he tenido mucho problema con mis alumnos. Algunos alumnos, digamos, que no entienden. Más que todo tengo abandono. El problema es que como mi materia es materia con cupos mínimos, no la pueden retirar. Y prefieren dejarla. Y